Vivimos en un tiempo donde las noticias sobre Gaza y Palestina llenan los ojos del mundo con imágenes de destrucción, llanto y desesperanza. Cada explosión, cada niño que corre entre las ruinas, cada madre que llora, parece gritar una pregunta que todos llevamos dentro. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué este lugar tan pequeño en el mapa se ha convertido en el centro de tanto dolor? Pero lo que muchos no saben es que la Biblia ya habló de Gaza hace miles de años. Este no es solo un conflicto político o territorial, es una historia profética, escrita mucho antes de que los imperios existieran. Una historia donde cada lágrima y cada batalla tienen un propósito. Gaza no es una casualidad en el plan de Dios. Es una señal, una advertencia y al mismo tiempo una promesa. Quizás tú también sientes ese cansancio de ver un mundo dividido, donde la paz parece un sueño imposible, donde el odio crece más rápido que la esperanza. Pero en medio de tanta oscuridad, hay una verdad que la mayoría ha olvidado. Dios no ha perdido el control. La Biblia revela que Gaza, la tierra del conflicto, también es parte del plan divino para la redención final. En este video descubrirás el destino bíblico de Gaza, la verdad sobre Palestina escrita en la Biblia. No es una historia de política, sino de propósito. No es solo una historia de guerras, sino de promesas. Porque incluso en el lugar más herido del planeta, Dios sigue escribiendo su historia. Una historia donde, al final, la luz vence a las tinieblas y la esperanza resurge desde las ruinas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo explicará lo que pasa en Gaza, podría cambiar la forma en que ves el mundo y la fe para siempre. Antes de que comience esta impactante historia, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar tu forma de ver todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita y acompáñame en este viaje a través de las profecías bíblicas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es el cumplimiento de la palabra de Dios ante nuestros ojos. 1. El origen de una tierra antigua. Antes de que el mundo conociera los límites, las guerras y las divisiones entre pueblos, existía una región bañada por el sol del Mediterráneo, fértil y estratégica, llamada Gaza. Situada en el extremo suroeste de la antigua tierra de Canaán, Gaza era un punto de encuentro entre civilizaciones. Sus caminos conectaban Egipto con Siria y Mesopotamia, y sus campos eran regados por las brisas del mar. Desde tiempos remotos, esta tierra fue testigo del paso de comerciantes, caravanas y ejércitos, pero también de profetas, reyes y juicios divinos. Cuando la Biblia menciona a Gaza por primera vez, lo hace con un aire de advertencia. En el libro de Génesis, capítulo 10, se nos habla de los descendientes de Noé y de cómo las naciones fueron formadas después del diluvio. Entre esos pueblos estaban los filisteos, quienes más tarde habitarían las costas de Canaán. Gaza se convirtió en una de sus 5 ciudades principales, junto con Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Desde entonces, su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de poder, orgullo y, sobre todo, de oposición al pueblo de Dios. Los filisteos eran un pueblo fuerte, navegantes y guerreros que llegaron desde las islas del mar Egeo, conocidos por su habilidad con el hierro y por su organización militar. Mientras Israel vivía bajo el liderazgo de jueces y profetas, los filisteos levantaban murallas, templos y ejércitos. Gaza era su joya, su fortaleza más temida, un lugar rodeado por muros gruesos y torres vigilantes, donde sus dioses, como Dagón, eran adorados con fervor y sacrificios. Desde los primeros tiempos, Gaza fue más que una ciudad. Fue una frontera espiritual. Representaba la lucha entre la fe en el Dios de Israel y los ídolos de las naciones vecinas. Y en esa misma tierra
donde la arena se mezclaba con sangre y esperanza, Dios comenzó a escribir una historia que atravesaría los siglos. Imagina aquella Gaza antigua, calles de piedra, mercados repletos de comerciantes fenicios, gritos de soldados entrenando, sacerdotes ofreciendo incienso a sus dioses y el sonido del mar golpeando las murallas. Era un lugar de vida intensa, pero también de oscuridad espiritual. La gente confiaba en sus dioses paganos sin saber que el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ya observaba cada acción desde los cielos. Y así, mientras el pueblo de Israel se extendía por las colinas y los valles prometidos, Gaza se mantenía firme, orgullosa y desafiante, como una ciudad que creía poder resistir cualquier poder, incluso el poder del Dios de Israel. Pero en los planes divinos, ninguna ciudad, por más fuerte que parezca, escapa del propósito eterno de Dios. Gaza, desde su fundación, ya tenía un destino profético trazado. Sería escenario de juicios, milagros, caídas y promesas que alcanzarían hasta nuestros días. Esa tierra, que un día fue símbolo de fuerza y resistencia, se convertiría con el tiempo en un espejo de la humanidad, hermosa, fértil, pero marcada por la desobediencia y la guerra. Y desde su origen, la Biblia la presenta no solo como una región geográfica, sino como un símbolo espiritual, un lugar donde se cruzan la fe y la rebeldía, la misericordia y el juicio. La historia de Gaza no es solo la historia de una ciudad, es la historia de cómo la humanidad, una y otra vez, busca construir su destino lejos de Dios y de cómo, aún así, el Creador sigue extendiendo su mano sobre los pueblos, llamándolos al arrepentimiento. Desde sus arenas hasta sus murallas derrumbadas, Gaza guarda las huellas de los que desafiaron al Altísimo y de los que siglos después buscaron su rostro. Porque desde su origen, Gaza no solo fue un punto en el mapa, fue un mensaje, una advertencia y una promesa que todavía resuena a través del tiempo. Ningún reino, por poderoso que sea, puede mantenerse de pie sin la bendición del Dios eterno. 2. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Después de que Gaza surgiera como una ciudad poderosa, comenzó a levantarse un pueblo que marcaría profundamente la historia bíblica. Los filisteos. Eran guerreros temidos, conocidos por su fuerza, su disciplina y su dominio sobre el hierro, algo que los israelitas todavía no tenían. Procedentes del mar, probablemente de las islas del mar Egeo, llegaron a las costas del sur de Canaán con barcos y espadas relucientes, conquistando todo a su paso. Los filisteos no eran un pueblo cualquiera. Tenían una organización militar impresionante. Sus ciudades estaban fortificadas y sus ejércitos bien entrenados. Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón formaban una especie de confederación, 5 ciudades unidas bajo una misma cultura y propósito: expandir su dominio. Su influencia se extendía por el comercio marítimo, la agricultura y la guerra. Mientras tanto, el pueblo de Israel, recién establecido en la tierra prometida, todavía aprendía a vivir bajo el liderazgo de los jueces, confiando en Dios para cada victoria. Pero los filisteos no adoraban al Dios de Israel. Ellos servían a Dagón, su deidad principal, representada con cuerpo humano y cabeza de pez, símbolo de fertilidad y poder. Sus templos eran grandes y ornamentados, llenos de sacrificios y rituales que desafiaban los mandamientos de Dios. Gaza, en especial, se convirtió en un centro religioso de idolatría y arrogancia. Desde allí, los filisteos lanzaban ataques contra Israel, saqueando sus aldeas, tomando prisioneros y robando lo que podían. La Biblia nos muestra que esta enemistad no era solo militar, sino espiritual.
Era el choque entre la fe en el Dios verdadero y las falsas creencias de los hombres. Mientras Israel dependía de la dirección divina, los filisteos confiaban en su fuerza, en sus armas y en sus dioses. Era la eterna lucha entre la obediencia y la soberbia, entre la luz y las tinieblas. Imagina la escena: las colinas de Judá llenas de campesinos israelitas cosechando trigo, mientras en la distancia se levantan las columnas de humo provenientes de las ciudades filisteas. Desde Gaza, los soldados observan el horizonte, esperando la señal para atacar. Con lanzas, carros de guerra y armaduras relucientes, descendían hacia los valles donde el pueblo de Dios vivía en paz. Los gritos de guerra rompían el silencio, y los israelitas, muchas veces sin armas, corrían a refugiarse, clamando al Señor por ayuda. Esa tensión constante marcó siglos de historia. Cada vez que Israel se alejaba de Dios, los filisteos se volvían más fuertes, pero cuando el pueblo se arrepentía y volvía a orar, el Señor levantaba un juez, un libertador, para hacerles frente. Fue en ese contexto que surgieron figuras como Sansón, el hombre de una fuerza sobrehumana, y más tarde David, el joven pastor que derrotaría al gigante Goliat. Los filisteos representaban algo más profundo que un enemigo político. Eran el reflejo del corazón humano cuando se rebela contra Dios. Su prosperidad, su orgullo y su idolatría eran las armas con las que se enfrentaban al Creador. Gaza, su ciudad más fortificada, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la voluntad divina. Desde sus murallas se celebraban victorias sobre Israel, sin imaginar que cada celebración los acercaba más a su caída. Y así, mientras los filisteos creían que dominaban la región con su poder militar, Dios observaba en silencio. Él tenía un plan. Cada batalla, cada derrota, cada victoria formaban parte de una historia mayor. El conflicto entre Israel y los filisteos no era solo por tierras o riquezas. Era una guerra espiritual, una batalla por el alma de los pueblos. Los filisteos, con su aparente poder invencible, pronto descubrirían que ninguna espada puede vencer al propósito de Dios. Y Gaza, su bastión más orgulloso, se convertiría en el escenario donde el Señor mostraría una vez más que la fuerza humana nada puede hacer frente a su poder eterno. 3. Sansón y el inicio del juicio sobre Gaza. En medio del dominio filisteo, cuando el pueblo de Israel vivía oprimido y temeroso, Dios decidió levantar a un hombre muy diferente a todos los demás. Su nombre sería Sansón, y su historia comenzaría con una promesa celestial. La Biblia, en el libro de Jueces capítulo 13, nos dice que el ángel del Señor se apareció a una mujer estéril, esposa de Manoa, y le anunció algo que parecía imposible. Concebirás y darás a luz un hijo, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero había una condición: el niño sería nazareo, es decir, consagrado a Dios desde el vientre. No debía beber vino, ni cortarse el cabello, ni tocar nada impuro. Su vida entera sería una señal de separación y poder divino. El nacimiento de Sansón fue un milagro, un recordatorio de que Dios siempre actúa cuando todo parece perdido. Desde pequeño, el Espíritu del Señor comenzó a moverlo, llenándolo de una fuerza sobrenatural. No era un guerrero común, su fuerza venía directamente de Dios. Y sería precisamente esa fuerza la que pondría en jaque al poderoso imperio filisteo, especialmente a la ciudad de Gaza. A medida que crecía, Sansón no solo era conocido por su poder, sino también por su temperamento, impulsivo, valiente y apasionado. Muchas veces actuaba guiado por el corazón antes que por la razón. Sin embargo, Dios usaba incluso sus errores para cumplir su propósito. Su primera gran confrontación con los filisteos ocurrió cuando mató a un león con sus propias manos y luego con la quijada de un asno derrotó a 1000 hombres. Esos hechos no eran simples historias de fuerza física,
eran señales de que Dios estaba usando a Sansón como instrumento de juicio sobre los enemigos de Israel. Pero el episodio más impresionante se desarrolló precisamente en Gaza. Los filisteos, cansados de sus ataques, pusieron precio a su cabeza. Sansón, confiado en su fuerza, entró a Gaza una noche y fue rodeado por soldados que esperaban atraparlo al amanecer. Sin embargo, él se levantó en medio de la oscuridad. Arrancó las puertas de la ciudad, puertas enormes de hierro que pesaban toneladas, las cargó sobre sus hombros y las llevó hasta la cima de un monte frente a Hebrón. Imagina esa escena. Un solo hombre, en la noche silenciosa, cargando las puertas de una ciudad entera como si fueran de papel, demostrando que ningún muro ni ejército podía contener el poder del Dios de Israel. Sin embargo, la historia de Sansón también muestra cómo la debilidad humana puede destruir incluso al más fuerte cuando se aparta de Dios. En Gaza comenzó su gloria, pero también allí conocería la traición. Se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía cerca del valle de Sorek. Los príncipes filisteos la sobornaron para descubrir el secreto de su fuerza. Ella lo intentó una y otra vez, hasta que finalmente Sansón, cansado de su insistencia, le reveló su verdad. Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza. Esa noche, mientras dormía sobre las rodillas de Dalila, le cortaron el cabello y el Espíritu de Dios se apartó de él. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron prisionero a Gaza. Allí lo encadenaron y lo obligaron a girar la piedra del molino como un esclavo. El hombre que una vez derribó muros, ahora caminaba en oscuridad, dando vueltas sin fin, recordando cada error, cada paso fuera del camino de Dios. Pero el Señor no había terminado con Sansón. A medida que pasaban los días, su cabello comenzó a crecer de nuevo, y con él su fe también se restauró. Un día, los filisteos organizaron una gran fiesta en el templo de Dagón para celebrar la derrota de su enemigo. Más de 3,000 personas se reunieron para burlarse de él. Trajeron a Sansón al templo, ciego y debilitado, para que sirviera de espectáculo. Pero en su corazón, Sansón elevó su última oración. Señor Jehová, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego, solo esta vez. Guiado hasta las columnas principales del templo, Sansón apoyó sus manos en ellas y con un grito que estremeció la tierra, empujó con toda su fuerza. Las columnas cedieron, el techo colapsó y el templo de Dagón se vino abajo, matando a miles de filisteos junto con él. Fue su último acto, pero también su mayor victoria. En ese instante, Gaza cayó no solo en ruinas físicas, sino espirituales. El pueblo que se había burlado del Dios de Israel fue testigo de su poder una vez más. Sansón murió como vivió, entre la fuerza y el sacrificio. Pero su historia dejó un mensaje eterno. Cuando el hombre se aparta de Dios, pierde su visión. Pero cuando se humilla y clama, incluso en su debilidad, el Señor puede usarlo para cumplir su propósito. Y así, Gaza, la ciudad que representaba la arrogancia filistea, se convirtió en símbolo de la justicia divina. Lo que comenzó con la fuerza de un hombre terminó con el juicio de Dios sobre un pueblo que había olvidado su nombre. Si hasta aquí esta historia te está impactando y sientes que algo dentro de ti se está despertando, no pauses ahora. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también necesita entender lo que realmente está pasando en Gaza. Recuerda, lo que el mundo llama casualidad, la Biblia lo llama profecía cumplida. Quédate hasta el final, porque lo que viene revelará el propósito divino detrás de todo este conflicto. 4. La caída del templo de Dagón. El sonido de los tambores resonaba en las calles de Gaza. Los filisteos celebraban con euforia lo que creían ser la victoria definitiva sobre su enemigo más temido. Sansón, el juez de Israel, el hombre que había humillado a ejércitos enteros con la fuerza de sus manos.
La noticia de su captura se había extendido por toda Filistea y Gaza. La ciudad que tantas veces lo había visto escapar, ahora lo tenía encadenado, ciego y derrotado. Las multitudes llenaban las plazas. El aire olía a vino, incienso y carne asada de los sacrificios ofrecidos a Dagón, su dios pagano. Las risas, los cantos y las burlas se mezclaban en un ambiente de arrogancia y desprecio hacia el Dios de Israel. En medio de ese bullicio llevaban a Sansón, arrastrado por soldados, con las cadenas tintineando y la cabeza inclinada. El hombre que antes arrancaba las puertas de la ciudad, ahora caminaba guiado por un muchacho, tropezando entre las piedras del camino. En el templo de Dagón, la multitud esperaba ansiosa. Era un edificio monumental, sostenido por 2 enormes columnas en el centro, con terrazas superiores desde donde miles observaban el espectáculo. Allí, entre las sombras y los ecos de la música, los líderes filisteos se reunieron para rendir culto a su Dios. Uno de ellos levantó la copa y gritó: «Nuestro Dios nos ha entregado en las manos a Sansón, el destructor de nuestro pueblo». El grito fue seguido por una ovación ensordecedora. Hombres, mujeres y hasta niños se burlaban del hombre que por años había sido símbolo del poder de Israel. Sansón, con los ojos vacíos y el cuerpo agotado, escuchaba cada risa, cada palabra de burla. Pero dentro de él había algo que los filisteos no podían ver, una fe renacida. Había pasado meses en la oscuridad, girando el molino como un esclavo, recordando cada error, cada vez que se apartó del camino de Dios. Allí, en la soledad y el dolor, Sansón había aprendido lo que la fuerza por sí sola no podía enseñarle, que el verdadero poder no está en los músculos, sino en el corazón que confía en el Señor. Los filisteos, sin saberlo, estaban preparando el escenario para su propio juicio. Cuando Sansón pidió que lo llevaran al templo, lo colocaron entre las 2 columnas principales para que sirviera de entretenimiento. Se burlaban de él, lo empujaban, le escupían, pero en silencio, el hombre de Dios elevó su última oración. Con voz temblorosa, pero con el alma firme, dijo: «Señor Jehová, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis ojos». Nadie escuchó esa plegaria, pero el cielo sí. En ese instante, el Espíritu de Dios volvió a descender sobre él. Sansón respiró profundo, sintiendo que algo sagrado se encendía dentro de su pecho, una fuerza que no era suya, sino del mismo Dios, que nunca lo había abandonado. Con sus manos extendidas, palpó las columnas. Sintió la frialdad de la piedra bajo sus dedos y el temblor leve de su propio cuerpo. Luego, levantó el rostro hacia arriba, como si pudiera mirar al cielo que ya no veía, y empujó con todas sus fuerzas. Al principio, solo se escuchó un crujido sordo. Luego el sonido de la piedra cediendo, el grito de la multitud al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Las columnas se partieron y el templo entero de Dagón comenzó a derrumbarse. El estruendo fue tan fuerte que se oyó por toda Gaza. En segundos, las risas se transformaron en gritos de terror, el incienso en humo y las canciones en lamentos. Miles de filisteos murieron ese día, incluyendo los principales gobernantes de la nación. El suelo tembló, las paredes cayeron y el templo, orgullo de los enemigos de Dios, se convirtió en polvo y ruinas. En el centro de ese colapso, entre los escombros, estaba Sansón, el hombre que había comenzado su vida como un milagro y la terminó como un sacrificio. La Biblia dice en Jueces 16:30, «Y se inclinó con fuerza, y cayó la casa sobre los señores, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron más los que mató al morir que los que había matado en su vida». Aquel fue el acto final de un hombre que, aún en su debilidad, eligió confiar nuevamente en Dios. Su cuerpo fue recogido por sus familiares, quienes lo enterraron entre Sorá y Estaol,
en la tumba de su padre Manoa. Y así terminó la historia de Sansón, el juez más enigmático de Israel, el hombre que con su vida y su muerte mostró que la misericordia de Dios puede resplandecer incluso entre las ruinas. Gaza, la ciudad que una vez se jactó de haber derrotado al siervo de Dios, quedó marcada para siempre por aquel día. Sus templos caídos y sus calles llenas de polvo se convirtieron en un recordatorio eterno. Ningún Dios hecho por manos humanas puede resistir el poder del Dios vivo. Desde entonces, Gaza no volvió a ser la misma. Su historia quedó unida para siempre al nombre de Sansón, el nazareo de Israel, el hombre que, aún en su final, cumplió el propósito para el cual fue enviado: mostrar que el Dios de Israel es el único que gobierna sobre todas las naciones. 5. David y las guerras contra los filisteos. Después de la muerte de Sansón, los filisteos siguieron siendo una espina clavada en el corazón de Israel. Aunque habían sufrido derrotas, aún conservaban su poder militar, sus ciudades fortificadas y su espíritu de guerra. Gaza, con sus murallas altas y su posición estratégica junto al mar, seguía siendo el símbolo del orgullo filisteo. Pero Dios no había olvidado a su pueblo y estaba preparando a otro libertador, un joven pastor de Belén llamado David. David no era un guerrero cuando su historia comenzó. Era un muchacho sencillo, de manos callosas por cuidar ovejas y un corazón sensible que componía salmos mientras miraba el cielo estrellado. Pero su fe era más grande que cualquier ejército. Cuando el profeta Samuel lo ungió como futuro rey de Israel, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y a partir de ese día, nada volvió a ser igual. La amenaza filistea se intensificó. Sus ejércitos marchaban por los valles y sus gigantes desafiaban al pueblo de Dios. En uno de esos enfrentamientos, un hombre enorme cubierto de bronce salió del campamento filisteo y lanzó un desafío que estremeció a todos los israelitas. Era Goliat de Gat, una de las 5 ciudades filisteas, el campeón de su pueblo. Con voz de trueno gritó: ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un hombre que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y me venciere, seremos vuestros siervos, pero si yo puedo más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Durante 40 días repitió esas palabras, burlándose del ejército de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que apareció David. Aquel joven pastor no vio a un gigante, sino a un hombre que se atrevía a desafiar al Dios viviente. Con una honda en la mano y una fe inquebrantable, caminó hacia el campo de batalla. Los filisteos rieron al verlo, un muchacho sin armadura ni espada. Pero David levantó la voz y declaró: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En un solo movimiento lanzó la piedra con su honda y ésta se incrustó en la frente del gigante. Goliat cayó al suelo y David, corriendo hacia él, tomó su propia espada y le cortó la cabeza. El ejército filisteo, que segundos antes se burlaba, huyó aterrorizado. Esa victoria cambió la historia. Israel recuperó su valor y los filisteos comprendieron que el Dios de Israel no se había olvidado de su pueblo. Con el paso de los años, David se convirtió en rey, y bajo su reinado, los filisteos fueron derrotados una y otra vez. En 2 Samuel 5, 17, 25, la Biblia relata cómo, cuando los filisteos escucharon que David había sido ungido rey, marcharon nuevamente contra él. David no se apresuró, buscó la guía del Señor. «Iré contra los filisteos. ¿Los entregarás en mi mano?», preguntó. Y Dios le respondió: «Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos». En el valle de Refaim, el ejército de Israel avanzó, y David los venció. Aquella victoria fue tan significativa que David llamó al lugar Baal Perasim, que significa
El Señor irrumpió como una corriente de agua, porque así había sido la victoria, rápida, poderosa e imparable. Los filisteos huyeron dejando sus ídolos, y David ordenó quemarlos, demostrando que solo Jehová debía ser adorado. Pero los enemigos no se dieron por vencidos. Volvieron a atacar, y una vez más David consultó al Señor. Dios le dio una estrategia diferente. No debía enfrentarlos de frente, sino rodearlos y esperar el sonido de pasos sobre las copas de los árboles de bálsamo. Cuando escuchara ese sonido, significaría que el Señor iba delante de él en la batalla. David obedeció, y cuando el viento comenzó a mover las ramas, supo que Dios estaba allí. Avanzó, y nuevamente los filisteos fueron derrotados. Gaza, Ashdod, Ascalón, Ecrón y Gat, las 5 ciudades filisteas, fueron cayendo una tras otra. Gaza, especialmente, perdió su poder militar y su orgullo. El tiempo de su dominio había terminado. Dios había cumplido su palabra. Lo que Sansón había comenzado con su sacrificio, David lo completó con su obediencia y su fe. Pero estas batallas no solo fueron victorias militares, eran lecciones espirituales. Cada guerra representaba la lucha entre la confianza en Dios y la soberbia humana. Los filisteos confiaban en sus dioses y en sus armas. David confiaba en la voz del Señor. Esa es la razón por la que cada vez que David consultaba a Dios antes de actuar, salía victorioso. El mensaje es claro y eterno. La fuerza no garantiza la victoria, pero la fe sí. Gaza y las demás ciudades filisteas aprendieron que el Dios de Israel no solo defiende a su pueblo, sino que también derriba imperios cuando éstos desafían su poder. Así, con la valentía de un joven pastor y la sabiduría de un rey guiado por Dios, las guerras contra los filisteos marcaron el inicio de una nueva era. Israel, por fin, vivía en paz. Y Gaza, una vez orgullosa y desafiante, quedó reducida a un recordatorio silencioso de que ninguna fortaleza puede resistir la voluntad del Dios Todopoderoso. 6. Los profetas anuncian juicio sobre Gaza. Pasaron los años. Las guerras de David quedaron grabadas en la memoria del pueblo, y la nación de Israel prosperó bajo el reinado de su hijo Salomón. Sin embargo, Gaza y las ciudades filisteas no desaparecieron del mapa. Aunque debilitadas, seguían existiendo, conservando su orgullo y su idolatría. Sus templos seguían levantándose frente al mar, donde los sacerdotes ofrecían incienso a Dagón y otros dioses falsos. Los mercados volvían a llenarse de comerciantes y los soldados se entrenaban de nuevo, soñando con recuperar su antigua gloria. Pero Dios, que todo lo ve, ya había determinado su destino. Los profetas de Israel comenzaron a hablar con una voz que cortaba el silencio. Cada palabra era como fuego, cada mensaje una advertencia divina. Entre ellos estaba Amós, un simple pastor de Tecoa, que fue llamado por Dios para denunciar la injusticia y el pecado no solo de Israel, sino también de las naciones vecinas. En su libro, Amós pronuncia un oráculo contundente contra Gaza. Así dice el Señor: por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevaron cautivos a pueblos enteros para entregarlos a Edom. Enviaré fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Amós 1, 6, 7. Estas palabras son estremecedoras. Dios no solo estaba juzgando la violencia de Gaza, sino su crueldad. Los filisteos no se conformaban con vencer en batalla. Capturaban ciudades enteras, vendían a los prisioneros como esclavos y entregaban a hombres, mujeres y niños a Edom, su aliado. Lo hacían sin compasión, por ambición y venganza. Era una sociedad que había perdido toda sensibilidad humana. Amós, inspirado por el Espíritu, les recordó que el Señor no pasa por alto la maldad. La justicia divina no se detiene ante los muros ni ante los tronos. Cada lágrima derramada, cada inocente vendido, cada acto de orgullo sería juzgado,
Y aunque las ciudades filisteas parecían seguras tras sus fortificaciones, el fuego del juicio de Dios se acercaba. No fue el único profeta que habló. Años después, Sofonías también levantó su voz y anunció: porque Gaza será abandonada y Ascalón asolada, Asdod será despojada en pleno día y Ecrón será desarraigada. Sofonías 2:4. Imagina esas palabras resonando en los oídos de los habitantes de Gaza. Eran como un trueno que cruzaba el desierto, un recordatorio de que el poder humano tiene límite, pero la palabra de Dios no. Los profetas no hablaban por odio, sino por amor. Eran advertencias, oportunidades para el arrepentimiento. Pero Gaza, endurecida por su orgullo, no escuchó. También el profeta Zacarías, siglos más tarde, profetizó algo similar. Gaza se dolerá mucho, y Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Zacarías 9:5. Estas profecías no eran casualidad ni exageración. Cada una formaba parte de un plan divino perfectamente trazado. Gaza, que un día había sido símbolo de fuerza y resistencia contra Israel, se convertiría en símbolo del juicio de Dios contra la soberbia. Los profetas describían con detalle lo que estaba por venir. Las ciudades serían invadidas, sus muros derribados, sus templos quemados y sus reyes desaparecerían. Las palabras de Amós, Sofonías y Zacarías se cumplieron con precisión cuando imperios extranjeros, primero los asirios y luego los babilonios, llegaron y destruyeron todo a su paso. Gaza, una vez próspera y temida, se convirtió en ruinas. Pero en medio de ese juicio también había un mensaje de esperanza. Los profetas siempre recordaban que el propósito de Dios no era la destrucción por sí misma, sino la corrección. Él no busca aniquilar a las naciones, sino llevarlas al arrepentimiento. Gaza había sido advertida muchas veces. Su pecado no era solo contra Israel, sino contra el propio Dios del universo. Visualiza esa escena. Los profetas caminando entre pueblos, vestidos con túnicas sencillas, anunciando palabras que nadie quería escuchar. Algunos los despreciaban, otros se reían, pero ellos seguían, sabiendo que hablaban en nombre del Altísimo. Decían que el fuego vendría, y vino. Decían que el rey caería, y cayó. Decían que Gaza se lamentaría, y su lamento se oyó por siglos. La historia de Gaza, vista a través de los ojos de los profetas, es una advertencia viva. Muestra cómo Dios da tiempo, da oportunidades, pero también cómo llega el momento del juicio cuando el corazón del hombre se niega a cambiar. Así, mientras Israel aprendía duras lecciones sobre obediencia, Gaza se convertía en un ejemplo de lo que sucede cuando una nación elige el orgullo sobre la humildad, la guerra sobre la paz y los ídolos sobre el Dios verdadero. Y aunque el polvo cubrió sus calles y sus palacios quedaron en ruinas, la voz de los profetas sigue resonando, recordando que Dios es paciente, pero también justo, y que ninguna nación, por poderosa que sea, puede permanecer en pie cuando desafía la voluntad del Creador. 7. La profecía de Zacarías y el cumplimiento histórico. El paso del tiempo no detuvo el eco de las profecías. Aun después de que Amós y Sofonías hablaran, la voz de Dios volvió a resonar, esta vez a través del profeta Zacarías, quien vivió siglos después, cuando Israel comenzaba a levantarse del exilio babilónico. Era una época de reconstrucción, de esperanza, pero también de advertencia. Dios, por medio de Zacarías, no solo hablaba a su pueblo, sino también a las naciones que habían sido instrumentos de destrucción, y entre ellas, una vez más, estaba Gaza. En su libro, Zacarías escribió con claridad profética: Gaza se dolerá mucho y Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Zacarías 9:5. Estas palabras no eran simples metáforas. Eran una sentencia directa del cielo, un decreto de justicia divina.
Gaza, la orgullosa, la ciudad que tantas veces había sido símbolo de rebelión, recibiría su juicio. El profeta no solo anunciaba su caída, sino que también detallaba cómo sería. Su rey moriría, su gente se lamentaría y la ciudad quedaría desierta. Imagina por un momento esa escena. Gaza, con sus calles bulliciosas, su comercio activo y su aire de poder, un día se vería cubierta por el silencio. Los templos quedarían vacíos, los altares de Dagón derrumbados, las murallas convertidas en escombros. Era el cumplimiento de una profecía que había sido pronunciada siglos antes por varios profetas, pero ahora Zacarías confirmaba su inminencia. Y así sucedió. La historia registra que, en el año 332 a.C., un conquistador joven, decidido y temido por el mundo entero, avanzó hacia la región, Alejandro Magno. Su ejército había derrotado a los persas y ahora marchaba hacia Egipto. En su camino, las ciudades de Filistea se interponían, y Gaza era una de ellas. Cuando Alejandro llegó ante sus muros, Gaza se negó a rendirse. El gobernador de la ciudad, Batis, confiado en la fortaleza de las murallas y en su posición elevada, desafió al conquistador más poderoso de su tiempo. Creía que, como en los días antiguos, Gaza podría resistir, pero no sabía que estaba cumpliendo sin saberlo las palabras de Zacarías: perecerá el rey de Gaza. Alejandro ordenó un asedio que duró 2 meses. Día y noche, sus soldados construyeron rampas, lanzaron proyectiles y cavaron túneles. Los defensores resistieron con valentía, pero cada día las fuerzas se debilitaban. Las murallas comenzaron a caer, y finalmente el ejército macedonio irrumpió en la ciudad. Gaza fue arrasada, miles murieron, y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. El gobernador Batis fue capturado y ejecutado cruelmente, cumpliéndose así al pie de la letra la profecía: perecerá el rey de Gaza. El fuego consumió los templos y la ciudad quedó en ruinas. Las palabras pronunciadas siglos antes se habían cumplido con exactitud milimétrica. No fue una casualidad, fue el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Y lo más asombroso es que Zacarías no solo había anunciado la caída de Gaza, sino también el avance de un nuevo poder que vendría del norte conquistando naciones, lo cual muchos estudiosos reconocen como una referencia a Alejandro Magno. Dios había revelado siglos antes lo que la historia confirmaría después. Con el tiempo, Gaza sería reconstruida una y otra vez, pero nunca recuperaría la grandeza que tuvo en los días antiguos. Cada nueva civilización, griegos, romanos, bizantinos, la ocuparía, pero su nombre seguiría siendo sinónimo de juicio. Las profecías de Zacarías no solo hablaban de su destrucción física, sino también de su vacío espiritual, de una tierra que había preferido los ídolos antes que al Dios verdadero. Y sin embargo, incluso en medio del juicio, había un mensaje de esperanza escondido. En los versículos siguientes, Zacarías anuncia que un día vendría un rey justo y humilde, montado sobre un asno, trayendo paz a las naciones. Ese rey no sería un conquistador como Alejandro, sino el Mesías, Jesucristo, que siglos después entraría en Jerusalén cumpliendo esa misma profecía. Zacarías 9:9. ¿No es impresionante? Mientras Gaza caía bajo el fuego del juicio, Dios ya estaba preparando el mensaje de redención para toda la humanidad. La justicia y la misericordia caminaban juntas, una mostrando el poder del juicio divino y la otra anticipando la venida del Salvador. Así, la historia de Gaza nos enseña que ninguna profecía de Dios queda sin cumplimiento. Lo que Él anuncia se cumple, sin importar cuántos siglos pasen o cuántos reyes cambien. Gaza, que un día se burló del Dios de Israel, terminó siendo testimonio viviente de su soberanía.
Y su ruina no fue el final, sino parte del gran plan que mostraría al mundo que la palabra del Señor permanece para siempre. Cada piedra caída, cada muro destruido, cada lamento de sus habitantes fueron como ecos que repetían una verdad eterna. Dios no olvida lo que dice y todo lo que Él habla se cumple porque su palabra es viva, poderosa y eterna. Estás viendo cómo cada detalle de esta historia encaja con lo que la Biblia profetizó hace miles de años. Entonces no te vayas todavía, porque lo más impactante está por venir. Déjame tu comentario y dime, ¿crees que lo que ocurre en Gaza es solo política o parte del plan profético de Dios? Y si esta revelación te está tocando el corazón, comparte este video, porque alguien más necesita escuchar que Dios sigue cumpliendo su palabra incluso en medio del caos. 8. El dominio griego y romano sobre Gaza. Después de la conquista de Alejandro Magno, Gaza quedó profundamente marcada. Sus muros, que alguna vez fueron símbolo de poder, se convirtieron en ruinas cubiertas de polvo y sangre. Pero como tantas veces en la historia, los hombres intentaron reconstruir lo que Dios ya había juzgado. Con el paso de los años, Gaza fue restaurada, primero por los griegos, luego por los romanos, y aunque volvió a tener esplendor material, su corazón seguía lejos del Dios de Israel. Bajo el dominio griego, Gaza se transformó en una ciudad helenizada, adoptando la cultura, la lengua y las costumbres del imperio. Los templos dedicados a los dioses paganos fueron reconstruidos con más lujo que antes. Se erigieron estatuas de Zeus, Atenea y del propio Alejandro, que era adorado como una deidad. Las calles se llenaron de columnas, los mercados florecieron, y el teatro griego comenzó a ser el centro de reunión del pueblo. Pero mientras las piedras brillaban, la fe verdadera seguía ausente. Gaza se convirtió en un punto estratégico entre Egipto y Siria. Comerciantes, soldados y filósofos pasaban por allí, y las ideas paganas se extendían con fuerza. Los israelitas, que vivían cerca, veían cómo su antigua enemiga se volvía cada vez más arrogante y opulenta. Era una ciudad que aparentaba ser fuerte, pero en realidad estaba vacía espiritualmente. La idolatría se había multiplicado y con ella la corrupción moral. Los griegos dominaron durante generaciones, pero su imperio no duró para siempre. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se dividieron el territorio y Gaza cayó bajo el control de los Ptolomeos de Egipto y luego de los Seleucidas de Siria. Estos últimos impusieron su religión y cultura por la fuerza. Se prohibió el culto al Dios de Israel y se exigió que todos participaran en los sacrificios a los dioses griegos. La resistencia judía, liderada más tarde por los macabeos, marcó una nueva etapa de lucha, y Gaza volvió a ser escenario de guerras sangrientas. Los textos históricos narran que durante la rebelión macabea, Gaza fue atacada y destruida nuevamente. El libro de Primera Macabeos 11:61-62 menciona que Jonatán, hermano de Judas Macabeo, marchó contra Gaza y la sitió, porque su gente era hostil hacia Israel. Una vez más, la ciudad fue castigada por su enemistad contra el pueblo de Dios. Parecía que, sin importar cuántas veces fuera reconstruida, su destino estaba marcado por el conflicto y la ruina. Con el paso del tiempo, llegó un nuevo poder al escenario del mundo: Roma. Los romanos conquistaron Gaza en el siglo I a.C. y la convirtieron en una ciudad de importancia administrativa dentro de la provincia de Judea. Construyeron carreteras, acueductos y edificios majestuosos. A los ojos del mundo, Gaza revivía, pero ante los ojos de Dios seguía siendo una tierra marcada por la idolatría. Bajo el Imperio Romano, Gaza experimentó prosperidad material. Era un centro comercial importante y un punto de conexión entre el desierto y el mar. Pero su población estaba profundamente entregada al paganismo. Los templos de Marnas, el dios principal de la ciudad,
Eran lugares de sacrificios y fiestas desenfrenadas. Los historiadores romanos describen a Gaza como una ciudad orgullosa que resistía todo lo que tuviera que ver con la fe en el Dios de Israel. Y fue en esa época, precisamente, cuando el mensaje del Evangelio comenzó a expandirse por el mundo. Mientras los apóstoles predicaban la buena noticia de Jesús, Gaza seguía aferrada a sus dioses antiguos. Aunque estaba cerca de Jerusalén y Samaria, donde el Espíritu Santo obraba poderosamente, los habitantes de Gaza se mantenían con el corazón endurecido. Era como si las arenas del desierto se hubieran infiltrado en su alma, secando toda semilla de fe. El contraste era impactante. Mientras las ciudades del norte experimentaban conversiones, milagros y el crecimiento del cristianismo, Gaza se volvía un bastión de resistencia espiritual. Su orgullo seguía siendo el mismo de los tiempos de Sansón, el mismo que los profetas habían denunciado. Ahora, bajo el esplendor del mármol romano, escondía la misma arrogancia que la había condenado siglos antes. Pero el Evangelio, como la brisa del mar, comenzó poco a poco a acercarse a ella. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 8:26, se menciona un episodio sorprendente. Un ángel del Señor le habló a Felipe, uno de los primeros evangelistas, y le dijo: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Ese detalle es poderoso. El cual es desierto. No solo se refería al lugar físico, sino también al estado espiritual de Gaza. Era un territorio árido en fe, un corazón seco. Pero en ese mismo camino, Felipe se encontró con un funcionario etíope, un hombre que buscaba a Dios. Allí, en medio de la soledad del desierto de Gaza, se produjo un encuentro divino. Felipe le explicó las Escrituras, le habló de Jesús, y el hombre fue bautizado. Ese momento fue como una chispa encendida en medio de la arena. El mensaje de salvación había pasado por Gaza. Aunque la ciudad no se convirtió de inmediato, ese episodio fue un signo profético. Dios mostraba que su gracia podía alcanzar incluso los lugares más duros, los más áridos, los más rebeldes. Bajo los romanos, Gaza seguiría existiendo por varios siglos, pero su resistencia al Evangelio la llevaría una vez más al olvido. Los terremotos, las guerras y el paso de los imperios la reducirían a ruinas. La ciudad que un día se jactó de tenerlo todo, terminaría siendo recordada por sus ruinas y sus advertencias proféticas. La historia de Gaza bajo el dominio griego y romano no es solo un relato político, es una lección espiritual que atraviesa los siglos. Muestra cómo los imperios cambian, los reyes mueren y las culturas pasan, pero la palabra de Dios permanece firme. Gaza tuvo muchas oportunidades para volverse a Dios, pero cada vez eligió el orgullo, el poder y la idolatría. Y así, su historia quedó escrita no solo en los libros de los hombres, sino también en las páginas de la Biblia, como testimonio de que la desobediencia trae ruina, pero la humildad puede traer redención. Gaza había sido advertida una y otra vez. Pero, incluso en su caída, el mensaje de Felipe en el camino al desierto demostraba que la misericordia de Dios nunca deja de extenderse, ni siquiera sobre las tierras que parecen perdidas. 9. Gaza en los días de Jesús. Cuando Jesús caminó por las tierras de Israel, el mundo había cambiado, pero Gaza seguía allí, como un testigo silencioso del paso de los siglos. Ya no era la ciudad poderosa de los filisteos, ni el bastión de guerra que desafió a Sansón o a David. Ahora estaba bajo el dominio del vasto imperio romano, que controlaba desde el norte de África hasta las fronteras de Asia. Gaza era una ciudad reconstruida, adornada con columnas de mármol, calzadas empedradas y templos dedicados a los dioses de Roma. Sin embargo, su corazón espiritual seguía vacío.
En los días de Jesús, Gaza formaba parte de la provincia de Judea, aunque su población era mayormente gentil, es decir, no judía. Estaba rodeada de desierto al este y del mar Mediterráneo al oeste. Era un punto de paso obligado entre Egipto y Siria, una ruta de caravanas comerciales, soldados, viajeros y peregrinos. Desde lejos, sus murallas blancas brillaban con el sol del mediodía, pero al acercarse, uno podía sentir la mezcla de culturas y creencias que dominaban la ciudad. Romanos, griegos, árabes y unos pocos judíos vivían bajo la vigilancia constante del César. A diferencia de Jerusalén, donde los fariseos discutían sobre la ley y el templo era el centro de la vida religiosa, en Gaza el ambiente era completamente distinto. Era una ciudad de idolatría, comercio y placeres. Los romanos habían construido un gran templo dedicado al dios Marnas, al que llamaban el protector de Gaza. Las fiestas paganas eran comunes. Procesiones, sacrificios, banquetes y competencias llenaban las plazas. Para los ojos de un judío, Gaza era un símbolo de paganismo y orgullo muy lejos de los caminos de Dios. Y aunque los evangelios no mencionan directamente que Jesús haya entrado en Gaza, la región formaba parte del escenario espiritual de su tiempo. El mensaje de Cristo se dirigía también a esas tierras donde reinaba la oscuridad. Cuando Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea y caminaba por Samaria y Judea, su voz resonaba más allá de las fronteras visibles. Su llamado al arrepentimiento y a la fe no era solo para Israel, sino para todos los pueblos, incluso aquellos que estaban sumergidos en la idolatría como Gaza. Jesús decía: «La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz». Juan 3:19. Esa frase describe perfectamente lo que Gaza representaba en aquellos días. Una tierra donde la luz de Dios parecía no penetrar, pero que aún así seguía bajo su mirada. Mientras Jesús recorría las aldeas cercanas, como Belén, Jericó y Jerusalén, el mensaje del reino de los cielos comenzaba a extenderse. Los milagros, las curaciones, las parábolas, todo apuntaba a una verdad más grande. El Mesías había llegado no solo para Israel, sino para todas las naciones. Y aunque Gaza no fue testigo directo de sus pasos, las rutas comerciales que la conectaban con Jerusalén y Egipto llevaban los rumores de aquel profeta que sanaba enfermos y hablaba con autoridad divina. Imagina los mercaderes regresando de Jerusalén con historias increíbles. «Hay un hombre en Galilea que hace ver a los ciegos», decían unos. «Multiplicó los panes y los peces», contaban otros. Dicen que incluso resucitó a un muerto llamado Lázaro. Los rumores llegaban a Gaza, despertando curiosidad, escepticismo y también temor entre los que seguían aferrados a los ídolos. Pero lo más asombroso ocurrió poco después de la resurrección de Jesús. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén durante el día de Pentecostés, el mensaje del Evangelio comenzó a extenderse con fuerza imparable. Desde Jerusalén, los apóstoles y evangelistas salieron hacia Samaria, Galilea y las regiones costeras. Fue entonces cuando Felipe, uno de los 7 diáconos, fue enviado por el Espíritu Santo hacia el camino que descendía de Jerusalén a Gaza. El libro de Hechos 8:26 lo relata así: «Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Aquella instrucción divina no fue casual. Dios estaba recordando que su mensaje debía llegar incluso a los lugares más áridos, tanto físicamente como espiritualmente. En ese camino Felipe se encontró con un funcionario etíope, un hombre importante al servicio de la reina Candace. Este hombre regresaba de Jerusalén, donde había ido a adorar, y leía el libro del profeta Isaías sin entender su significado. Felipe se acercó y le preguntó: «¿Entiendes lo que lees?».
El etíope respondió: ¿Y cómo podré entender si nadie me enseña? Entonces Felipe, comenzando desde ese pasaje, le explicó que las Escrituras hablaban de Jesucristo, el Mesías que había venido al mundo para salvar a todos los hombres. El etíope creyó y al encontrar agua en el camino, pidió ser bautizado. Allí mismo, bajo el sol ardiente del desierto de Gaza, una vida fue transformada. Ese encuentro fue más que una historia de conversión. Fue un acto simbólico. El Evangelio había cruzado las fronteras de Israel y alcanzado las puertas de Gaza, una tierra que por siglos había sido símbolo de enemistad con Dios. Lo que Sansón había destruido con su fuerza física, el Espíritu Santo comenzaba a restaurar con su poder espiritual. Desde ese momento, Gaza quedó marcada no solo por las guerras y los juicios del pasado, sino también por la gracia de Dios que comenzaba a tocar las naciones. Aunque la ciudad seguía envuelta en su cultura pagana, la semilla del Evangelio había sido plantada. Y así, en los días de Jesús y de los apóstoles, Gaza pasó de ser un lugar de oscuridad a un punto donde la luz del reino empezaba a brillar tenuemente. La historia bíblica nos muestra que Dios nunca olvida a ninguna tierra, por más endurecida o lejana que parezca. Gaza, la ciudad que fue símbolo de arrogancia y caída, comenzaba a escuchar los primeros ecos de redención. Porque cuando Dios decide extender su misericordia, ni el desierto, ni la idolatría, ni los siglos de rebelión pueden detener el poder de su gracia. 10. La expansión del Evangelio y la transformación de la región. Después de la resurrección de Jesús, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Lo que comenzó en una pequeña nación del Medio Oriente se convertiría en una revolución espiritual que cruzaría fronteras, idiomas y culturas. El Evangelio, la buena noticia de que Cristo había vencido la muerte y ofrecía salvación a todos los hombres, comenzó a extenderse como fuego encendido por el viento del Espíritu Santo. Y entre los muchos caminos por donde esa luz avanzó, uno de ellos pasaba directamente por Gaza, una tierra marcada por la guerra, la idolatría y el sufrimiento, pero también por la promesa de redención. La historia bíblica nos lleva al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, donde un hombre llamado Felipe, uno de los primeros seguidores de Cristo, fue enviado por el Espíritu Santo en una misión misteriosa. Un ángel del Señor le habló y le dijo: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Era un llamado extraño. Gaza, en ese momento, era una región árida, solitaria, con rutas comerciales donde pocos se atrevían a caminar solos. Pero Felipe no dudó. Obedeció la voz de Dios y comenzó su viaje. A lo largo de ese camino polvoriento, entre colinas y dunas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, se encontraría con una de las escenas más significativas de toda la expansión del cristianismo. En medio del trayecto, Felipe vio a lo lejos un carruaje elegante, custodiado por guardias. En su interior viajaba un funcionario etíope, un hombre importante al servicio de la reina Candace de Etiopía. La Biblia nos dice que este hombre había ido a Jerusalén para adorar a Dios, lo que revela que era un buscador sincero de la verdad, alguien que, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, tenía hambre espiritual. Mientras el carruaje avanzaba lentamente, el etíope leía en voz alta un rollo del profeta Isaías, pero no entendía su significado. Felipe, guiado por el Espíritu, se acercó y le preguntó con respeto: «¿Entiendes lo que lees?». El hombre respondió: «¿Y cómo podré entender si nadie me lo explica?». Entonces lo invitó a subir al carruaje, y allí comenzó una conversación que cambiaría su vida para siempre. El pasaje que el etíope leía era Isaías 53, donde se habla del siervo sufriente de Dios. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
Felipe le explicó que esas palabras se referían a Jesucristo, quien había venido al mundo para cargar con el pecado de la humanidad, había sido crucificado, muerto y resucitado al tercer día para dar vida eterna a todos los que creyeran en él. Con cada palabra, el corazón del etíope se encendía. Finalmente comprendía lo que su alma había buscado durante tanto tiempo. La verdad de Dios no estaba en los rituales ni en los templos, sino en Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mientras avanzaban por el camino desértico, vieron un pequeño estanque o manantial, algo raro en aquella región. Entonces el etíope dijo: «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Felipe descendió con él al agua, y allí, en medio del silencio del desierto, lo bautizó en el nombre de Jesús. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, desapareciendo de su vista, y el etíope, lleno de gozo, siguió su camino llevando consigo la fe recién descubierta. Ese momento fue más que una conversión individual. Fue el inicio del cumplimiento de una promesa, que el Evangelio llegaría hasta los confines de la tierra. Desde ese encuentro en el camino a Gaza, la palabra de Dios viajó al corazón de África y el hombre etíope se convirtió en uno de los primeros portadores del mensaje cristiano fuera del territorio de Israel. Gaza, que durante siglos había sido símbolo de rebeldía y conflicto, se transformó así en un punto de partida para la expansión espiritual. Imagina la escena: el sol cayendo sobre las dunas, el sonido del agua goteando en el estanque, y un hombre extranjero, vestido con ropas finas, arrodillado en la arena, con lágrimas de alegría, comprendiendo por primera vez que Dios no es exclusivo de un pueblo, sino el Padre de todos los que creen en Él. Esa es la imagen de la gracia en acción. La historia de Felipe y el etíope no solo marca la transformación de una vida, sino también el comienzo de una nueva era. Gaza, el camino del desierto, se convierte en el camino de la salvación. Lo que antes era símbolo de sequedad espiritual, ahora se convierte en tierra de propósito. Donde antes hubo ruinas, ahora brotaba agua viva. Este acontecimiento tiene un profundo significado espiritual. Dios eligió precisamente esa ruta, el camino a Gaza, para demostrar que su evangelio no tiene fronteras. No importa el pasado, la cultura o la nación, su amor alcanza incluso las tierras más secas, los corazones más endurecidos y los pueblos más lejanos. Desde ese día, el mensaje de Cristo continuó extendiéndose por todas partes, hacia Samaria, Siria, Asia Menor y finalmente hasta los confines del mundo conocido. Los apóstoles predicaban, los discípulos evangelizaban y miles creían en Jesús. Gaza quedó marcada para siempre como el escenario donde la palabra viva de Dios comenzó a sanar una región herida por siglos de guerra y pecado. Así, la historia que comenzó con el juicio sobre Gaza se transforma poco a poco en una historia de redención. Porque incluso donde hubo oscuridad, Dios puede encender una luz. Incluso en el desierto, Él puede hacer brotar ríos. Y el mismo camino donde Sansón cayó prisionero siglos atrás, se convirtió en el camino donde un hombre libre encontró la vida eterna. Ese es el poder del Evangelio: transformar lo que está perdido en esperanza y lo que fue ruina en testimonio. Gaza, que antes fue símbolo de enemistad con Dios, se convirtió en una señal de su infinita misericordia y del comienzo de una nueva era de fe que alcanzaría a toda la humanidad. 11. Gaza a lo largo de los siglos. Después de aquel poderoso encuentro entre Felipe y el etíope en el camino que conducía a Gaza, los siglos siguieron su curso, y con ellos la historia de esta región continuó escribiéndose como una larga cadena de reconstrucciones, guerras, conquistas y esperanzas que iban y venían, como las olas del mar que golpeaban su costa. Gaza, aquella tierra donde una vez Sansón había derribado el templo de Dagón, donde David había luchado contra los filisteos
y donde los profetas habían anunciado juicio, seguía siendo un escenario donde se entrelazaban los propósitos de Dios y la historia de los hombres. Con el paso del tiempo, Gaza pasó de imperio en imperio, de bandera en bandera, pero siempre manteniendo su identidad como un punto estratégico, tanto en lo político como en lo espiritual. Bajo el Imperio Romano, se consolidó como una ciudad importante del sur de Palestina, conectando las rutas comerciales entre Egipto, Siria y Jerusalén. Sin embargo, el esplendor material no significaba paz interior. A pesar de los avances, el corazón de la ciudad seguía dividido. Algunos abrazaban la fe cristiana, mientras otros persistían en los antiguos cultos paganos. Con la expansión del cristianismo en los siglos posteriores, especialmente después de que el emperador Constantino declarara la libertad religiosa en el siglo IV, Gaza se convirtió en un campo de batalla espiritual. Muchos de sus templos fueron cerrados y las primeras iglesias cristianas comenzaron a levantarse. Los fieles predicaban con pasión y poco a poco la luz del Evangelio comenzó a brillar entre las sombras de su pasado. Sin embargo, los defensores del paganismo ofrecieron fuerte resistencia. Los registros antiguos mencionan revueltas, persecuciones y conflictos sangrientos entre cristianos y adoradores de ídolos. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en el año 401 después de Cristo, cuando el obispo Porfirio de Gaza, un hombre de fe y oración, fue enviado por Dios a aquella ciudad para erradicar la idolatría que aún persistía. Porfirio enfrentó años de oposición. Los templos seguían activos, los sacrificios continuaban y los sacerdotes paganos se negaban a rendirse. Pero el obispo no se desanimó. Con ayuno, oración y perseverancia, pidió ayuda al emperador Arcadio y a su madre, la emperatriz Eudoxia, quienes finalmente ordenaron la destrucción del gran templo de Marnas, el dios principal de Gaza. La demolición de ese templo marcó un momento histórico. El lugar que había sido símbolo de rebelión espiritual fue transformado en una iglesia cristiana. Y aunque las luchas no cesaron de inmediato, la fe en Cristo comenzó a echar raíces profundas en la región. Era como si Dios estuviera restaurando lentamente lo que durante siglos había estado roto. Pero la historia de Gaza no se detuvo allí. A lo largo de los siglos siguientes, nuevos imperios llegaron: los bizantinos, los persas, los árabes, los cruzados, los otomanos, y cada uno dejó su huella. Gaza fue testigo de innumerables batallas, saqueos y reconstrucciones. Fue destruida varias veces y cada vez se levantó de sus ruinas, pero siempre con las cicatrices de su pasado. Cuando el Islam llegó a la región en el siglo VII, Gaza fue una de las primeras ciudades conquistadas. Los nuevos gobernantes la convirtieron en un importante centro musulmán, y muchas de las iglesias cristianas fueron reemplazadas por mezquitas. Aún así, el nombre de Gaza continuó resonando en las Escrituras, recordando a todos que aquella tierra había sido parte del plan divino desde los tiempos más antiguos. Durante la Edad Media, Gaza se convirtió en una parada clave para los peregrinos que viajaban desde Egipto hacia Tierra Santa. Los comerciantes llenaban sus mercados con especias, tejidos y piedras preciosas. Desde lejos parecía una ciudad viva y próspera, pero en su interior seguía reinando el mismo conflicto que la había acompañado desde su origen: la lucha entre la fe y la idolatría, entre la obediencia a Dios y la búsqueda del poder humano. Los siglos pasaron y Gaza fue gobernada por el Imperio Otomano durante casi 400 años. Después vino la Primera Guerra Mundial y el Imperio Británico tomó el control de la región. Nuevos mapas se dibujaron, nuevas fronteras se trazaron, pero Gaza siempre permaneció como un territorio disputado, tanto en lo político como en lo espiritual.
A lo largo de los siglos, cada civilización que pisó sus tierras intentó dejar su marca. Los filisteos construyeron sus fortalezas, los griegos levantaron sus templos, los romanos sus calzadas, los árabes sus mezquitas, los cristianos sus iglesias. Sin embargo, el mensaje de los profetas seguía cumpliéndose, generación tras generación. Gaza continuaba siendo un espejo de la condición humana, un pueblo que busca paz, pero que tantas veces la pierde por su orgullo. Y aún así, entre las ruinas, entre los cambios de poder y las guerras interminables, Dios nunca apartó su mirada de esa tierra. Gaza fue, y sigue siendo, un recordatorio de que su palabra es eterna, de que la historia no se escribe al azar, sino bajo su soberanía. Cuando uno camina hoy por la región, ya sea en las ruinas antiguas o en las calles modernas, llenas de vida y conflicto, puede sentir que cada piedra guarda ecos de los tiempos bíblicos. Gaza ha visto el paso de héroes, profetas, reyes y conquistadores, pero también el paso de la gracia de Dios, que siempre vuelve a tocar los lugares olvidados. Así, a través de los siglos, Gaza se mantiene como un testigo viviente de la verdad bíblica. Ninguna nación puede mantenerse firme si olvida a su Creador, pero incluso las tierras más castigadas pueden volver a florecer si eligen volver sus ojos hacia Él. Esa es la esencia de su historia. Un lugar donde los juicios de Dios se cumplieron con precisión, pero donde su misericordia sigue esperando a quienes quieran escuchar su voz. Gaza, la antigua ciudad de los filisteos, sigue recordándonos que la historia no es solo pasado, es también una advertencia para el presente. Si esta historia te está haciendo reflexionar y comienzas a ver Gaza con otros ojos, no te detengas ahora. Lo más revelador está por venir. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones bíblicas. Y si crees que el mundo necesita entender que lo que ocurre en Palestina ya estaba escrito en la Biblia, comparte este video ahora mismo. Porque estamos presenciando el cumplimiento profético y tú eres parte de esta generación que lo está viendo. 12. La profecía moderna. Gaza en los tiempos finales. A lo largo de la historia, Gaza ha sido una tierra donde se cruzan los caminos de imperios, pueblos y religiones. Pero lo más impactante es que aún hoy, Gaza sigue siendo parte de la narrativa profética de la Biblia. Su historia no terminó con Sansón, ni con David, ni con los profetas, ni siquiera con el paso del Evangelio por sus tierras. Dios, que controla el curso de la historia, habló de Gaza no solo como una ciudad del pasado, sino como una señal viva para los tiempos finales. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 25, el Señor pronunció palabras duras y misteriosas contra los filisteos, el pueblo que habitó Gaza en la antigüedad. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto los filisteos se vengaron con despecho, destruyendo con ánimo de venganza, por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo extenderé mi mano contra los filisteos, y cortaré a los quereteos, y destruiré el resto del litoral del mar. Ejecutaré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Ezequiel 25, 15, 17. Estas palabras, pronunciadas hace más de 2500 años, parecen resonar hoy con una fuerza estremecedora. Gaza, la antigua ciudad filistea, sigue siendo una región donde el dolor, la violencia y la división son parte del día a día. Las noticias que hoy recorren el mundo, bombardeos, guerras, destrucción, lágrimas y clamor por paz, son un reflejo de esa profecía que aún se mantiene viva. Dios había advertido que el juicio vendría sobre aquellos que se levantaran con odio y violencia, no solo contra Israel, sino contra su voluntad. La historia demuestra que Gaza, una y otra vez, ha sido escenario de conflictos que parecen no tener fin. Pero más allá de la geopolítica y de las ideologías humanas,
hay algo más profundo, una batalla espiritual que ha estado ocurriendo por siglos. Imagina por un momento esa tierra hoy, una franja pequeña junto al mar, densamente poblada, marcada por el sufrimiento y la incertidumbre. Los ecos del pasado parecen seguir vivos en cada piedra, en cada muro destruido, en cada mirada desesperada que busca paz. Es como si el peso de la historia se repitiera una y otra vez, cumpliendo las palabras que los profetas ya habían anunciado. En Sofonías 2:4-7 encontramos otro mensaje que parece escrito para nuestros tiempos. Porque Gaza será abandonada y Ascalón asolada. Asdod será despojada en pleno día y Ecrón será desarraigada. Será la franja del mar para pastos, para los remanentes de la casa de Judá. Sobre ellos apacentarán. Porque Jehová, su Dios, los visitará y hará volver su cautiverio. Estas palabras tienen un doble cumplimiento. Por un lado, hablan del juicio, pero por otro, anuncian la restauración. Gaza sería asolada, sí, pero también llegaría el tiempo en que Dios visitaría de nuevo a su pueblo, trayendo justicia y esperanza. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Muchos estudiosos de la profecía bíblica creen que los eventos que hoy ocurren en Medio Oriente son parte del cumplimiento de las profecías de los tiempos del fin. Las tensiones entre Israel y sus vecinos, las guerras, los desplazamientos y las alianzas entre naciones son señales que recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Mateo 24:6-7. ¿No es acaso eso lo que vemos hoy? Gaza, una tierra que una vez fue símbolo de idolatría y conflicto, se ha convertido nuevamente en el epicentro del dolor y la atención del mundo, pero también es una señal de que los tiempos proféticos avanzan. La Biblia enseña que antes del regreso de Cristo habrá convulsiones en la tierra, guerras, desastres naturales, corazones llenos de temor y confusión. Gaza es, en cierto modo, una representación de ese mundo herido, un microcosmos del sufrimiento humano, pero también del anhelo de redención. Dios no se ha olvidado de Gaza. Aunque ha sido lugar de juicio, también ha sido visitada por su gracia. Recordemos que en esa misma región el Espíritu Santo envió a Felipe para predicar el Evangelio. Aquel acto fue una semilla de esperanza plantada en el desierto, una promesa de que incluso en las tierras más desoladas, la salvación puede brotar. Hoy, cuando el mundo entero observa con angustia lo que ocurre en esa franja de tierra, los creyentes que conocen las Escrituras entienden algo más profundo. Gaza no es solo un punto en el mapa, es una señal profética. Representa el conflicto entre la luz y las tinieblas, entre la fe y la rebelión, entre la humanidad y el Creador. Pero la historia no termina con la destrucción. La Biblia también anuncia que llegará un tiempo de paz verdadera, no la que los hombres intentan negociar, sino la que traerá el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Cuando Él regrese, toda guerra cesará, toda lágrima será enjugada y hasta los lugares más castigados por la historia, como Gaza, experimentarán la restauración de Dios. El profeta Isaías lo describió con palabras de esperanza. Y habitará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:6-9. Gaza, entonces, es mucho más que un territorio en conflicto. Es una puerta profética que nos recuerda que la palabra de Dios se cumple con exactitud y que el plan divino sigue en marcha, guiando los acontecimientos del mundo hacia el día final.
Así, mientras las naciones buscan soluciones y los poderosos se reúnen para firmar tratados, la Biblia ya nos dio la respuesta. La verdadera paz no vendrá de los hombres, sino de aquel que fue llamado el Príncipe de Paz. Y cuando Él venga, incluso Gaza, la tierra del dolor y del conflicto, será testigo del poder de su restauración. Porque el mismo Dios que juzga también restaura, y lo que hoy parece un escenario de guerra, un día se convertirá en un lugar de esperanza. Gaza, el símbolo de la rebelión humana, se transformará en los tiempos finales en un testimonio de que el amor de Dios puede redimir incluso las tierras más heridas del mundo. 13. Gaza y el cumplimiento profético en el siglo XXI. Hoy, cuando encendemos la televisión o abrimos las noticias en nuestros teléfonos, Gaza vuelve a ocupar los titulares del mundo. Explosiones, destrucción, llanto, familias que buscan refugio, niños que crecen entre ruinas. Las imágenes son tan impactantes que muchos se preguntan, ¿por qué esta pequeña franja de tierra es siempre escenario de tanto conflicto? Y la respuesta, aunque muchos la ignoran, está escrita desde hace miles de años en la palabra de Dios. La Biblia no solo narra el pasado de Gaza, sino que también revela su destino en los últimos tiempos. Los profetas, Amós, Sofonías, Ezequiel y Zacarías, hablaron con claridad. Gaza sería una tierra de juicio, pero también un recordatorio visible de que las promesas de Dios se cumplen. En cada generación, el eco de esas profecías resuena con fuerza. Hoy, en pleno siglo XXI, Gaza sigue siendo un punto candente del mundo, una franja de apenas unos kilómetros donde se entrelazan política, religión, poder y dolor humano. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, Gaza no es solo una zona de guerra. Es un escenario profético donde las palabras de Dios continúan desarrollándose frente a nuestros ojos. Cuando observamos las tensiones entre Israel y los pueblos vecinos, vemos que no se trata únicamente de disputas territoriales. Detrás de las fronteras y los muros hay una guerra espiritual que ha existido desde los tiempos antiguos. El conflicto actual es la continuación de una historia que comenzó hace miles de años, cuando los filisteos, los antiguos habitantes de Gaza, se levantaron contra el pueblo de Dios. Ezequiel profetizó que la región de los filisteos sufriría venganzas y desolación por causa de su enemistad con Israel. Esa profecía no quedó atrapada en el pasado. Se ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos. Cada destrucción, cada reconstrucción, cada intento de paz, cada nueva guerra, es como una repetición de un ciclo profético que la humanidad no ha logrado romper. Miremos las escenas actuales. Gaza rodeada, herida, clamando por ayuda. Edificios en ruinas, hospitales colapsados, familias desplazadas. En medio de todo ese dolor, hay una lección espiritual profunda. La Biblia enseña que cuando las naciones se alejan de Dios, la consecuencia inevitable es la confusión y el caos. Pero también enseña que, incluso en medio del sufrimiento, el Señor no deja de hablar. Cada lágrima derramada en Gaza hoy parece gritar las mismas palabras de los profetas. Conóceme, vuélvete a mí, porque sin mí no hay paz verdadera. Los conflictos modernos, por más tecnológicos, políticos o estratégicos que parezcan, siguen siendo reflejos del mismo problema espiritual. La humanidad intentando construir un mundo sin Dios. Muchos estudiosos de la Biblia señalan que los acontecimientos en Gaza y Medio Oriente forman parte del cumplimiento de las profecías del libro de Ezequiel y Zacarías, que describen las guerras, las alianzas y las tensiones que precederán al regreso de Cristo. En el capítulo 38 de Ezequiel se menciona que en los últimos días las naciones se reunirán alrededor de Israel y el mundo entero observará asombrado los conflictos que marcarán el inicio de los tiempos del fin.
Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Naciones divididas, gobiernos enfrentados, el mundo entero opinando sobre Israel y Gaza. Pero más allá de las cámaras y los discursos, Dios sigue moviendo la historia con un propósito eterno. Jesús mismo habló de estos días cuando dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Mateo 24, 6, 7. Estas palabras parecen describir nuestros noticieros. Lo que para muchos es un conflicto político, para los que leen la Biblia es una señal profética, una advertencia de que los tiempos se acercan. Sin embargo, hay algo que debemos entender. Dios no se complace en el sufrimiento humano. Las guerras, las pérdidas, el dolor, no son su voluntad, son las consecuencias del pecado, del orgullo, de la desobediencia. Y Gaza, con toda su historia milenaria, se ha convertido en el espejo de la humanidad, una tierra que una y otra vez elige luchar sin buscar la paz que solo viene de Dios. Pero incluso en medio de tanto sufrimiento, el Señor sigue extendiendo su mano. Así como envió a Felipe siglos atrás al camino del desierto, también hoy envía mensajeros, iglesias, creyentes que oran por esa región. Aunque el mundo vea solo destrucción, Dios sigue obrando silenciosamente, tocando corazones, transformando vidas y preparando el cumplimiento final de sus promesas. Los acontecimientos actuales en Gaza son un recordatorio de que el reloj profético sigue corriendo. Cada conflicto, cada intento de acuerdo de paz, cada rumor de guerra nos acerca más al momento en que el Mesías regresará para establecer su reino de justicia. Y cuando eso ocurra, todo lo que hoy parece incontrolable encontrará finalmente su propósito. Zacarías lo anunció siglos atrás, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Zacarías 14:9. Ese será el día en que las guerras cesarán, el día en que Gaza, Jerusalén y todas las naciones experimentarán la paz verdadera, no una paz firmada en papel, sino una paz escrita en el corazón del hombre. Mientras tanto, el conflicto de Gaza sigue siendo una señal viva. Nos recuerda que el mundo necesita redención, que el pecado tiene consecuencias, pero también que la misericordia de Dios sigue abierta para todo aquel que quiera escuchar su voz. La historia moderna de Gaza no es solo política o geográfica, es espiritual. Es una profecía que se está cumpliendo frente a nosotros, un llamado para que entendamos que las Escrituras no son un libro antiguo, sino una carta viva que explica el presente y anuncia el futuro. Y así, Gaza, esa pequeña franja de tierra que tantas veces fue campo de batalla, sigue cumpliendo el papel que Dios le asignó desde el principio: ser un recordatorio para el mundo de que su palabra no falla, que su justicia es perfecta y que su plan avanza con precisión divina hacia el gran día en que Cristo reinará sobre todas las naciones. Porque aunque hoy Gaza sea símbolo de dolor, un día será símbolo de restauración, cuando toda lágrima sea enjugada y la paz de Dios cubra la tierra, tal como las aguas cubren el mar. 14. El mensaje espiritual detrás del conflicto. Para entender verdaderamente la historia de Gaza, no basta con mirar las guerras, los ejércitos o los tratados de paz. Hay algo mucho más profundo, invisible a los ojos, pero evidente para quienes conocen la palabra de Dios. Detrás de los tanques y las fronteras, detrás de los discursos y las ruinas, existe una batalla espiritual, una lucha que no comenzó hace décadas, sino hace miles de años, el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia a Dios y la rebelión del corazón humano. Desde los tiempos antiguos, Gaza ha sido símbolo de orgullo, de resistencia contra la voluntad divina y también de dolor humano.
Fue allí donde los filisteos desafiaron al pueblo de Dios, donde Sansón, cegado y humillado, terminó derribando el templo de Dagón, donde los profetas anunciaron juicios que se cumplieron con precisión. Pero si miramos más allá de la historia, lo que encontramos es un reflejo de lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Una constante lucha entre seguir a Dios o seguir al propio ego. La Biblia enseña que cuando el hombre se aleja del Creador, inevitablemente cae en confusión y violencia. Gaza es, en ese sentido, un espejo de la humanidad. Es la representación de un mundo que busca construir su futuro sin Dios, creyendo que la paz puede lograrse mediante armas, política o poder. Pero cada intento termina igual, con destrucción, lágrimas y desesperanza. El profeta Isaías escribió: «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». Isaías 57:21. Estas palabras no son una condena cruel, sino una verdad espiritual. La paz verdadera no es la ausencia de guerra, es la presencia de Dios en el corazón. Sin Él, toda nación, por más rica o poderosa que sea, se convierte en un desierto. Gaza es la prueba viva de ello. Ha sido reconstruida muchas veces, pero nunca ha conocido la paz duradera, porque la paz no se edifica con piedras, sino con fe. Imagina por un momento esa franja de tierra vista desde el cielo, el mar azul bañando sus costas, los campos fértiles, las antiguas murallas y, al mismo tiempo, el humo, el llanto y las ruinas. Es una imagen poderosa de lo que ocurre en el alma del hombre moderno. Por fuera puede parecer próspero, pero por dentro hay guerra. Gaza es una metáfora del corazón humano sin Dios, un campo de batalla constante, donde los deseos, las ambiciones y los miedos se enfrentan cada día. Jesús habló de esto con sabiduría divina. Dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Él no se refería a los diplomáticos, ni a los que firman acuerdos, sino a aquellos que permiten que su paz gobierne su interior. Porque el verdadero conflicto de la humanidad no está entre naciones, sino dentro del corazón del hombre. Gaza, con toda su historia, nos recuerda que las guerras externas son solo un reflejo de las guerras internas que libramos todos los días. La lucha entre la fe y la duda, entre el perdón y el rencor, entre el amor y el orgullo. En los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas clamaban a los pueblos: «Arrepentíos, volveos al Señor». Ese llamado sigue siendo el mismo hoy. Dios no ha cambiado. Su mensaje a Gaza, a Israel y al mundo entero sigue siendo el mismo. La única salida está en volver al Creador. Cuando observamos el dolor que vive esa región, no debemos verlo solo como un conflicto geopolítico. Es un recordatorio de que la humanidad necesita urgentemente reconciliarse con Dios. Los muros de separación, las bombas, el odio, todo eso son síntomas de un problema mucho más profundo: la ausencia de Dios en los corazones. Pero en medio de tanta oscuridad, todavía brilla la esperanza. Así como Felipe fue enviado al camino del desierto de Gaza para predicar al etíope, Dios sigue enviando hoy a sus mensajeros, hombres y mujeres de fe, para llevar su palabra a los lugares más heridos del planeta. La historia demuestra que donde el Evangelio entra, la luz vence. Las armas callan, los corazones se transforman y la paz verdadera comienza a florecer. Cada vez que el nombre de Gaza aparece en las noticias, deberíamos recordar que no es solo un lugar en conflicto, sino un símbolo de la batalla espiritual que todos enfrentamos. Y que el mismo Dios, que transformó a un asesino como Saulo en el apóstol Pablo, que convirtió a una ciudad idólatra como Nínive en una ciudad arrepentida, también puede transformar Gaza y toda la humanidad si los corazones se vuelven hacia Él. El mensaje espiritual detrás del conflicto es claro: Dios no desea destrucción, sino restauración.
Él permite que las naciones se sacudan, no para destruirlas, sino para despertar sus conciencias. Y cada guerra, cada catástrofe, cada lágrima es también una invitación divina. Buscadme y viviréis. En última instancia, la historia de Gaza nos enseña una verdad eterna. Los reinos se levantan y caen, los imperios pasan, los hombres cambian, pero la palabra de Dios permanece. El mundo busca la paz en tratados y acuerdos, pero el único que puede ofrecer una paz que sobrepasa todo entendimiento es Jesucristo. Por eso, mientras los hombres se enfrentan por tierras, fronteras o poder, el cielo sigue diciendo con voz firme y llena de amor: vuelve a mí y vivirás. Y quizás ese sea el mensaje más importante que Gaza deja a la humanidad: que la verdadera victoria no está en ganar guerras, sino en dejar que Dios reine en el corazón. Porque solo entonces, cuando el corazón del hombre se rinda ante el Creador, la paz que tanto anhela el mundo comenzará a florecer, no solo en Gaza, sino en toda la tierra. 15. El destino final de Gaza y la esperanza en Cristo. A lo largo de los siglos, Gaza ha sido escenario de guerras, conquistas, destrucción y lágrimas. Ha visto pasar imperios y profetas, héroes y conquistadores. Sus muros han caído y se han levantado más veces de las que la historia puede contar. Pero detrás de todo ese ciclo de ruina y reconstrucción, hay algo que la Biblia deja claro. Gaza tiene un destino profético, y ese destino no se resume en su destrucción, sino en su redención. El profeta Isaías, muchos siglos antes de Cristo, habló de un tiempo futuro en el que incluso los antiguos enemigos de Israel serían alcanzados por la misericordia de Dios. En Isaías 11:14 se encuentra una de las declaraciones más sorprendentes sobre el destino de las tierras filisteas, incluyendo Gaza. Y volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los hijos del oriente. Edom y Moab les serán sujetos y los hijos de Amón les obedecerán. A primera vista, este texto parece hablar de victoria militar, pero su significado es mucho más profundo. Isaías, inspirado por Dios, no solo profetizaba una conquista física, sino una restauración espiritual. En los tiempos del fin, Dios promete que incluso los antiguos enemigos del pueblo de Israel serán transformados por su poder. Gaza, símbolo de rebelión y orgullo, un día será símbolo de reconciliación y fe. La Biblia también dice en Sofonías 2:7 que la costa del mar, donde se encuentra Gaza, será lugar de bendición, será la franja del mar para pastos, para los remanentes de la casa de Judá. En ellos apacentarán, porque Jehová su Dios los visitará y hará volver su cautiverio. Estas palabras muestran que el propósito de Dios nunca ha sido la destrucción total. Aunque Gaza fue juzgada, nunca fue olvidada. Dios no borra, Él restaura. Su justicia corrige, pero su amor siempre busca sanar. Imagina por un momento aquella franja de tierra hoy tan golpeada por la guerra. Calles polvorientas, edificios en ruinas, miradas cansadas de tanto dolor. Ahora imagina ese mismo lugar en el futuro glorioso que la Biblia promete, sin armas, sin fronteras, sin lágrimas. Los niños corriendo libremente por los campos, las familias reunidas y la paz de Dios cubriendo el cielo como un manto. Ese será el destino final de Gaza cuando el Mesías reine sobre toda la tierra. Porque el Evangelio, esa buena noticia que comenzó con Jesús, no solo vino a salvar almas, sino también a restaurar naciones. Cristo no murió solo por un pueblo, sino por toda la humanidad. Y la historia de Gaza, con todas sus heridas, es también la historia del corazón humano, quebrantado, endurecido por el pecado, pero aún amado por Dios. En el libro de Hechos, cuando Felipe fue enviado al camino del desierto que conducía a Gaza y bautizó al funcionario etíope, se plantó una semilla espiritual en esa región.
Era una señal de que, aunque Gaza había sido tierra de idolatría, el mensaje de Cristo ya había pasado por allí. Esa semilla, que tal vez quedó oculta bajo las arenas del tiempo, forma parte del plan divino que aún sigue desarrollándose. La promesa final es clara: Dios hará nuevas todas las cosas. Así como está escrito en Apocalipsis 21, 4, 5, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando ese día llegue, Gaza ya no será recordada por sus guerras ni por sus ruinas, sino por ser una tierra transformada por la gloria de Dios. Ya no habrá más misiles, ni lamentos, ni odio entre pueblos. Solo quedará la paz perfecta que el Príncipe de Paz, Jesucristo, prometió a todos los que creen en Él. El mensaje más poderoso de esta historia es que la redención es posible, incluso para las tierras y las almas más heridas. Si Dios no olvidó a Gaza, tampoco olvida a quienes hoy se sienten destruidos, atrapados en su propio campo de batalla. Lo que Él hizo con las naciones, también puede hacerlo con las personas, transformar el dolor en propósito y el juicio en salvación. Así, el destino de Gaza es también una profecía para el mundo entero. Representa la victoria final del amor de Dios sobre la violencia humana, la transformación de la oscuridad en luz y el cumplimiento de todas las promesas que los profetas anunciaron. Un día, cuando Cristo regrese y establezca su reino eterno, Gaza será testigo de ese milagro. Los antiguos enemigos se reconciliarán, las naciones caminarán unidas bajo una sola fe, y el nombre del Señor será alabado desde Jerusalén hasta las costas del mar Mediterráneo. En ese tiempo glorioso, ya no habrá fronteras que separen, sino un solo pueblo, redimido por la sangre del Cordero. Y la antigua tierra de los filisteos, esa Gaza que conoció la idolatría, la guerra y el juicio, se convertirá en símbolo eterno de la misericordia divina. Porque al final, todo lo que Dios toca, Él lo restaura. Gaza, el desierto, los corazones, el mundo entero, todo será renovado. Y cuando llegue ese día, el sol brillará nuevamente sobre sus playas, no como testigo de guerras, sino como símbolo de la promesa cumplida de un Dios que nunca olvida, que siempre perdona y que al final de toda historia vence con amor. Después de recorrer juntos esta historia, entendemos que Gaza no es solo un lugar en conflicto, sino un espejo del corazón humano. Una tierra donde la guerra parece eterna, pero donde Dios sigue hablando, recordándonos que el dolor del hombre no puede silenciar los planes del Creador. Gaza ha visto sangre, lágrimas y destrucción, sí, pero también ha sido testigo de promesas divinas que aún siguen vivas. Quizás, al mirar las ruinas de esa tierra, muchos vean solo tragedia, pero los que miran con los ojos de la fe pueden ver algo más, un llamado a volver a Dios. Porque lo que ocurre en Gaza es un reflejo de lo que ocurre en nuestras propias vidas cuando nos alejamos del Señor. Caos, división y vacío. Y así como esa tierra ansía paz, nuestros corazones también claman por la misma promesa. La Biblia no dejó este tema en el olvido. Desde los profetas hasta el Apocalipsis, Gaza y Palestina están escritas en el plan eterno de Dios. Un plan donde el juicio no es el final, sino el camino hacia la restauración. Donde lo que fue tierra de guerra, un día será tierra de reconciliación. Y ahí está la esperanza, que lo mismo que Dios puede hacer con una nación destruida, también puede hacerlo contigo. Si Él prometió restaurar Gaza, también puede reconstruir tu vida. Si de las ruinas de una ciudad puede nacer nueva esperanza, de tus heridas puede brotar una nueva historia. Este es el verdadero mensaje detrás de el destino bíblico de Gaza, la verdad sobre Palestina escrita en la Biblia. Dios no ha terminado su obra.
A pesar de las bombas, del dolor y de las lágrimas, su propósito sigue en pie. Y un día, cuando Cristo regrese, Gaza, Israel y toda la humanidad verán cumplida la promesa más grande de todas. La paz que ningún hombre puede dar, la paz que solo Jesús puede traer. Porque en el fin de todas las guerras, la victoria no pertenece a las naciones, sino al Cordero de Dios, que hará nuevas todas las cosas. Ahora que conoces el destino bíblico de Gaza, la verdad sobre Palestina escrita en la Biblia, sabes que lo que sucede en esa tierra no es casualidad, es parte de un plan divino que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario y cuéntame qué parte te impactó más. Suscríbete al canal, activa la campanita y únete a esta comunidad que busca entender las profecías a la luz de la palabra de Dios. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares, porque muchos necesitan saber que incluso en medio del caos, Dios sigue teniendo el control. Recuerda, las guerras, los conflictos y las lágrimas no serán el final. El final será Cristo reinando con paz y justicia sobre todas las naciones.